Buenas noches. Hoy les vamos a hablar acerca de los métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual. Nuestros nombres son Cristina Rodríguez y Mateo Torres, pertenecientes al tercero de dos. Ya. Infecciones de transmisión sexual. Se transmiten o contagian durante las relaciones sexuales. Todas se transmiten al mantener relaciones sexuales con personas que tienen la infección. Es posible tener una de estas infecciones aunque no se presente ningún síntoma. En otras ocasiones los síntomas pueden desaparecer por sí mismos, pero la enfermedad no se cura si no se recibe tratamiento. Como primero tenemos el VIH. Cuando el VIH entra en nuestro organismo, ataca el sistema de las defensas, destruyendo progresivamente las células que se encargan de protegernos de las enfermedades. El SIDA es la última etapa de la infección por el VIH. Se produce cuando el sistema inmunológico de la persona está muy gravemente debilitado y por tanto queda expuesta a determinadas enfermedades infecciosas o cánceres. Los fluidos corporales en los que el virus del VIH está en cantidad suficiente como para transmitirse son la sangre menstrual, el flujo vaginal, el semen y la leche materna. Gonorrea. Puede causar infecciones en los genitales, el recto y la garganta. Es una infección muy común, especialmente en las personas jóvenes de 15 a 24 años. En los hombres, el síntoma primario de la gonorrea es un flujo uretral amarillento, purulento, que a veces va acompañado de molestias urinarias. El sitio habitual de la infección es la uretra y el estado se llama uretritis. En las mujeres, los síntomas de la gonorrea pueden ser ausentes o ser leves en las primeras etapas. De hecho, algunos estudios indican que el 80% de las mujeres con gonorrea y el 10% de los hombres casi no tiene síntomas. El primer síntoma temprano puede ser el flujo vaginal amarillento, y en algunos casos escozor al orinar. Ya. La sífilis. Al igual que en la gonorrea, se inicia en el sitio de contacto con la aparición de una o varias lesiones cutáneas primarias que se conoce como chancro. El chancro es una úlcera dura, redondeada, de bordes levantados y en general indolora. En el varón aparece por lo común sobre el pene, en el escroto o en la región púbica. En la mujer se localiza en general en los genitales externos, pero puede aparecer en la vagina o en el cuello uterino, así como en la boca, en el recto, sobre un pezón o en cualquier parte de la piel. El chancro aparece de 2 a 4 semanas después de contraer la enfermedad y si no se trata en general desaparece en varias semanas sin dejar huella. El chancro es solo la primera etapa en el desarrollo de una enfermedad crónica que puede llegar a ser mortal. Candidiasis, producida por un hongo, no es una ETS de forma estricta, ya que puede adquirirse sin que la vía de contagio sea sexual. Se manifiesta preferentemente en la mujer con picores, escozor y sensación de quemazón en los genitales. La secreción vaginal es anormal. El hombre puede notar enrojecimiento a nivel del glande. La curación es sencilla mediante un tratamiento local vaginal, vulvar y también oral. Tricomonas. Se trata de una infección vaginal causada por un parásito protozoo. Se observa secreción vaginal espumosa, amarillenta y maloliente que causa irritación y picores. Los hombres tienen pocos o ningún síntoma. Condiloma. Se produce por un virus denominado papilomavirus humano que se manifiesta exclusivamente por la aparición de pequeñas verrugas localizadas de preferencia en los genitales externos, vagina o cuello uterino, en la mujer y glande en el hombre. Clamidias. Los microorganismos denominados Clamidia trachomatis son los que producen esta enfermedad. La uretritis inespecífica consiste en una inflamación de la uretra del hombre que no es causada por una gonorrea, pero cuyos síntomas son bastante similares. Los principales síntomas de esta enfermedad son ligeras molestias al orinar y en el caso del hombre son bastante similares a los de la gonorrea. Sin embargo, la gonorrea tiende a producir más dolor en la micción y mayor cantidad de flujo con un aspecto similar al pus. Herpes. Es una enfermedad de los órganos genitales causado por el virus del herpes simple tipo 2 y en algunos casos por el tipo 1.
Se manifiesta tanto en el hombre como en la mujer por la aparición de unas vesículas que al final estallan formando pequeñas úlceras que curan espontáneamente. Se acompañan de sensación de escozor, quemazón, además de fiebre, dolor de micción y cefales. En las mujeres, estas vesículas se suelen localizar en los labios vaginales y en los hombres en el pene. Vaginitis. Son infecciones muy frecuentes que en algunos casos pueden ser producidas por un protozoo denominado Trichomonas vaginalis, que afecta fundamentalmente a la vagina y a la vejiga urinaria. La infección es de carácter leve, pero son síntomas, estos pueden ser muy molestos. En la mujer, picores y escozor vulvar, así como secreción anormal vaginal. Y en el hombre muchas veces se produce sin síntomas. Este se cura de forma simple mediante un tratamiento de óvulos vaginales asociado a comprimidos para ingerir por boca. Y por último, la hepatitis es un proceso inflamatorio del hígado provocado por un virus. Empeora con el alcohol y los fármacos. La gravedad de la hepatitis depende de la respuesta del sistema inmunológico de cada persona, pudiendo tener una amplia gama de síntomas. En un caso de hepatitis aguda, el desarrollo de la enfermedad empieza de modo brusco, con malestar, náuseas, vómitos, pérdida de apetito y a menudo fiebre. Puede haber también erupciones cutáneas y dolores articulares, sobre todo en la hepatitis B. Existen muchos y variados métodos anticonceptivos, siendo el mejor aquel que es aceptado por la pareja, tolerado, bien utilizado y que proteja de embarazos, del VIH, SIDA e infecciones de transmisión sexual. Los distintos métodos que podemos clasificar son métodos anticonceptivos seguros, métodos quirúrgicos, métodos naturales y métodos mal llamados anticonceptivos. En el primer grupo, como algunos ejemplos, tenemos el preservativo masculino, más conocido como el condón. Protege contra las ITS y SIDA. Es una funda de goma sintética, de látex, fina y elástica, que se debe colocar sobre el pene erecto antes del inicio de la penetración. Después de la eyaculación, se debe retirar el pene de la vagina cuando todavía es erecto, para evitar que el preservativo no quede en el interior de la vagina o ano. Su efectividad aumenta si se usa con productos espermicidas. El preservativo femenino protege frente a ITS y SIDA también. Es una funda sintética, poliuretano, que la mujer debe introducir en la vagina, colocando el anillo flexible sobre el cuello del útero y dejando el anillo rígido en el exterior. Se debe colocar antes de la penetración y retirar al acabar la misma. Dispositivo intrauterino, el DIU, no protege frente a ITS y SIDA. Es un pequeño dispositivo que coloca el o la ginecólogo en el útero. Es una pequeña pieza flexible en forma de T, puede ser de cobre u hormonales. Se colocan de manera permanente con una duración máxima de 10 y 12 años, según el dispositivo y siempre bajo el consejo del o la ginecóloga. Se retira en el centro de salud y sus efectos cesan de inmediato. La píldora anticonceptiva no protege frente a ITS y SIDA. Es un método químico, estrógenos y progestágenos, que impide la ovulación. Se inicia el primer día del inicio del ciclo menstrual y se prosigue durante 21 días. Luego se hace un descanso de una semana, durante el cual aparece la menstruación, generalmente menos intensa y más corta de lo normal. Son recetadas por el médico de forma que el tratamiento sea adecuado para cada mujer, recomendándose revisiones periódicas. Anillo vaginal. No protege frente a ITS y SIDA. Es un aro flexible, transparente y casi incoloro, que mide 54 milímetros de diámetro y tiene un grosor de 4 milímetros. Pertenece al grupo de anticonceptivos hormonales, combinados de dosis baja, que actúan evitando la ovulación y por tanto el embarazo. El parche transdérmico no protege frente a ITS y SIDA. Es un parche transdérmico plástico fino de color beige. La parte adhesiva contiene los principios activos que se liberan de forma continua a través del torrente circulatorio. Pertenece al grupo de anticonceptivos hormonales combinados. Implante subcutáneo. No protege frente a ITS ni SIDA. Es un implante que se coloca justo bajo la piel de una longitud de 4 centímetros y 2 milímetros de diámetro. Este implante pertenece al grupo de anticonceptivos hormonales y el implante debe ser insertado y extraído únicamente por un médico.
En métodos quirúrgicos tenemos la vasectomía y la ligadura de trompas. La vasectomía consiste principalmente en una operación simple con anestesia local que no requiere hospitalización. Consiste en cortar los conductos deferentes, que son los canales por donde pasan los espermatozoides, para evitar que los espermatozoides formen parte del semen. Ligadura de trompas. Se realiza mediante una pequeña incisión en el abdomen y consiste en la sección de las trompas para impedir que los óvulos pasen y sean fecundados. En algunos métodos naturales tenemos ogino, temperatura, moco cervical o Billings. El ogino se calcula en base al conocimiento del día de la ovulación. Como el óvulo vive 12 horas y los espermatozoides entre 48 y 72 horas en el útero, hay que evitar el coito durante los 5 días previos a la ovulación y el día siguiente a la misma. No protege ITS ni SIDA. Temperatura. Consiste en calcular el momento de la ovulación a través del aumento de la temperatura que se produce después de esta. Este método trata de averiguar los días fértiles para abstenerse de la misma y no realizar el coito durante los mismos. Cualquier tensión nerviosa o resfriado puede producir alteraciones en la temperatura. Existe la posibilidad de ovulaciones en momentos de tensión emocional. No protege ante ITS y SIDA. Moco cervical o Billings. Se basa en calcular el momento de la ovulación por medio de la visualización de la mucosidad vaginal, que sufre como consecuencia de la actividad hormonal. No debe usarse preservativos, diafragmas, espermicidas, DIU o píldora, pues todos ellos producen alteraciones en el moco cervical. Las ITS producen alteraciones en el moco y algunos medicamentos como tranquilizantes, hormonas, antihistamínicos y antibióticos también pueden producir alteraciones en el mismo. No protege frente a ITS ni el SIDA. Algunos de los métodos mal llamados anticonceptivos, como por ejemplo la lactancia prolongada, durante la misma se producen ovulaciones y por tanto es un periodo fértil en la mujer. Los lavados vaginales. Los lavados después del coito no sirven para nada, pues los espermatozoides llegan rápidamente al cuello uterino. Además alteran la mucosa vaginal y favorece la entrada a virus e infecciones de transmisión sexual. Y el coito interrumpido. Consiste en retirar el pene justo antes de la eyaculación. Este método exige un gran control por parte del varón. Además, antes de la eyaculación, en el líquido preseminal hay espermatozoides.